Bien, bien. Ahí, como le estoy contando este día, hoy tenemos un invitado especial. No sé, Simón, si los querés saludar y presentarte ya mientras esperamos que lleguen algunos más. Oh, primero que nada, buenas tardes. Segundo que nada, tampoco tan especial, digamos. Bien, ¿cómo están? Me alegra mucho estar con ustedes hoy eh, bueno, compartir algunas nociones acerca de HTML que nos permitan darle un poco de vida a nuestras web apps, digamos, ¿sí? Ya que desde que empezó todo esto de la Internet, no se han dejado de expresar en HTML los resultados que interpreta el navegador, digamos. El browser fue evolucionando, los estándares también, pero no pudieron librarse de HTML, tampoco del CSS que fue evolucionando, y sorprendentemente tampoco de JavaScript, digamos. Muy por el contrario, fue también lo que más fue evolucionando a través de sus diversas herramientas. Pero bueno, ¿cuántos son regularmente ustedes acá en el aula? Hasta, Aproximadamente. hasta 26 suelen llegar, pero va variando. Hay algunos que por ahí vienen más tarde y algunos. 26. Sí, sí, cuanto mucho. Casi que estamos todos, digamos. Sí, sí. Si querés, le esperamos ahí un ratito más o si querés ir introduciendo algo. Espera un segundito y Sí, ya sí. arrancamos. Les voy a ir compartiendo algunas cosas como para que estemos hablando más o menos de lo mismo. ¿Fueron, Y bien. fueron viendo el video que se les pasó por Discord? Eso sí, digan yo los que vieron el video. Sí, sí, hay. Algunos fueron viendo, sí. Bien. Bueno, respecto del video ese, está bueno lo que dice el personaje el Freddy R. Freddy R. Pero no escuchen más que eso de Freddy R. porque después aparece opinando de política, de mil y una otras cosas de manera muy lamentable, digamos. Así que solo ese video miren de Freddy R. Del resto no me responsabilizo, digamos. Bien. Bueno. A ver, vamos a ver, comprobar esto, compartir acá. Bueno, yo recién salgo de la clase, digamos, de Python, ahí que estamos trabajando en objetos un poco. Quiero que me digan si se ve mi pantalla, cuál pantalla se ve. ¿Se ve la pantalla? ¿Qué ven en la pantalla? El escritorio se ve. Bien. Gracias, gracias. Me gusta que participe. Windows, perfecto. Bien. Gracias, Carlos. Bueno, a ver. Les voy a pasar un enlace acá, brevemente, para que puedan... Vamos a tratar de recorrer muchos años de historia en muy poco tiempo, digamos. Les paso ahí una imagen que no es otra cosa que una cheat sheet. ¿Saben lo que es una cheat sheet? ¿Algún gamer en la sala? ¿Algún gamer, alguna gamer en la sala? ¿Alguien que haya jugado Mortal Kombat? Yo lo único que les voy a pedir es que necesito que me escriban o me hablen.
porque si no, parece radio, ¿eh? ¿No? Bueno, no hay gamers en la sala. Bueno, cuando éramos jóvenes, digamos, ustedes son jóvenes todavía, pero jugábamos unos juegos de diversos juegos, ¿no? Y había combinaciones de teclas que eran trucos que nos permitían que nuestros personajes hagan determinada gracia, digamos. ¿Qué es lo que pasa? Anotábamos el lugar donde estaban anotadas todos esos atajos. Era una hoja que en inglés se refiere con el nombre cheat sheet, digamos. Como la hoja de trucos o demás. Acá se trae ese concepto, pero un poco más adaptado a la programación. Vamos a pensar que cuando nosotros nos trasladamos entre lenguajes, nosotros vamos trasladando conceptos. Entonces, van a ver que en varios lenguajes hay un for, en varios lenguajes. O sea, las estructuras repetitivas son for y while, digamos, y no cambia mucho más de eso. Y cualquier lenguaje que quiera ser tal, digamos, debería tener un for y while, ¿sí? Y más o menos van a tener la misma lógica. O sea que anotamos cómo es la sintaxis en el lenguaje y nos vamos moviendo con los mismos conceptos entre distintos lenguajes. Bueno, van a encontrar una cheat sheet para cada lenguaje, tranquilamente. 1 y 1000 cheat sheet, ¿no es cierto? Yo les dejo esto, que es una cheat sheet HTML, que tiene algunas etiquetas, que ya van a ver por qué son importantes etiquetas de listas, etiquetas de tablas. Hubo un tiempo pasado donde todo era tablas, como habrán visto en el video que les pasé. Etiquetas de sección, estos ya son semánticas, ¿ven? Van a... Lumberjack. Ah, sí, ahora no estamos entendiendo, Carlos, exactamente. 1000 de madera. ¿Puede ser? Bien. Bien, etiquetas de scripting. Bien. Etiquetas multimedia, etiquetas de texto. ¿Cuál es la cuestión acá? Cuando ustedes aprenden un lenguaje, digan yo los que programan en algún lenguaje, excluyendo lo que hayan aprendido de Python en este curso. Y de JavaScript. Bien, bien, Carlos. Bien, Carlos. ¿Y cuál es el primer? Elías. Bien, Elías. Medio. Bien, perfecto. Medio, mucho, medio poco. Sí o sí hicieron su primer programa alguna vez. ¿Y cómo se llama su primer programa? ¿En cualquier lenguaje? Frío. ¿Cómo se llama? El Hola Mundo. Fantástico. Bien. Bien, bárbaro. El Hola Mundo. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar todos nosotros es cómo hacer un Hola Mundo. Bueno, bien. Vamos a hacer un archivo nuevito por acá. Vamos a guardarlo acá. Vamos a poner acá una C-info, una carpetita acá chiquitita, HTML. Y vamos. Entonces en esta carpetita HTML voy a guardar un archivo que se llama index.html. Y voy a acometer la osadía de escribir hola mundo en este archivo HTML, presionar control S, guardarlo, y no conforme con eso, voy a abrirlo en el navegador. Un momentito, por favor. Bueno, todo esto está por acá, vamos a ver. Esto estaba en info, acá, info, HTML, perfecto.
Y acá yo tengo mi archivito index.html, fíjate vos. Y bueno, vamos a aprovechar que tenemos acá una ventana del navegador y vamos a pedirle al navegador que se encargue de renderizar esto que vamos a ver acá. Arrastramos y soltamos, pim pum pam. Tenemos nuestro hola mundo. En este momento podemos decir que no existe un lenguaje más sencillo que HTML. Porque no me digan que conocen un lenguaje que tiene un hola mundo más fácil. Ah, bueno. Nos vamos a desconocer, Carlos, me parece. Bien. Hay un meme en el que se saludan dos programadores y uno le dice al otro que es programar y el otro le dice HTML y el otro programador le saca la mano. Pero bueno, yo los entiendo perfectamente de que para muchos grandes desarrolladores de software un lenguaje de marcado no parezca ser un lenguaje, pero sin embargo esconde dentro del lenguaje de marcado todas las mismas necesidades de pensamiento y de lógica que cualquier otro lenguaje, digamos. Y quieran o no quieran, ni terminaron de imponerse las apps, ni terminaron de desaparecer las web apps, y las interfaces no hicieron más que tener cada vez más HTML. Entonces, vamos a descubrir que acá, ¿qué hizo el navegador? Vamos acá a abrir un mundo nuevo. Al inspeccionar, vamos a preguntarle al navegador que podemos pedirle ver el código fuente de la página y nos muestra que tiene una sola línea, que es hola mundo. Pero vamos a inspeccionar el elemento y resulta que el navegador interpretó de todo eso que nosotros hicimos recién, que interpretó que había cosas que no había. Como por ejemplo esto. Todos los que ven entre símbolos mayor y menor son etiquetas HTML. En general, la naturaleza de un documento HTML, que es un documento de marcado, ya van a ver por qué. Adelante, Jorge, por allá hay lugar, pase por favor. Bien. Tenemos las etiquetas, en general no todas, tienen apertura y cierre. ¿Se ve ahí mi pantalla o no se ve mi pantalla? Ahí se va a ver mejor, seguro. Epa, no tan mejor. Bien, gracias. Gracias, Jorge, gracias, Lía, gracias, Rocío. Eso, me sirve mucho que me dialoguen. Bien. Acá ven, hay anidamiento, ven ahí un anidamiento, ¿no? Los que decían que no, bueno, tiene que ver, ahí hay un anidamiento. Así que ya empezamos a tener cosas interesantes en un lenguaje. Esta es una etiqueta de apertura y esta es una etiqueta de cierre. La única diferencia es la barra invertida ahí adelante. Perfecto. Y un archivo HTML está compuesto por la cabeza y el cuerpo. Me dirán ustedes, no tiene pie o el pie es parte del cuerpo. No sé, son discusiones más filosóficas y lo que queremos hacer ahora es programar rápido HTML rapidísimo. Y resulta que el contenido que yo escribí acá aparece entre dos etiquetas body que yo jamás escribí. Quiero decir entonces que hace una interpretación el navegador, completa las marcas que yo no puse dentro del documento HTML y se van a encontrar con que la tolerancia a fallos es bastante amplia, digamos, por lo cual el debug es bastante complejo, por lo cual tenemos que ser programadores bastante ordenados para tocar HTML, ¿no? O sea, quiero decir con esto, no es que deja de andar, la página se va a renderizar de cualquier manera, se va a ver feo, se va a ver mal, puede pasar, pero la página no va a dejar de verse. ¿Me explico? Bueno, perfecto, hasta acá estamos. Entonces tenemos acá partes, cabeza y cuerpo, y una etiqueta HTML ahí arriba y abajo. Bueno, vamos a dar un poco de onda a esto porque así no va a ningún lado, digamos. Bien.
Digan yo los que usan Sublime Text. Bien, Carlos, estamos entendiendo, ya lo vamos entendiendo. Cristian Villordo, Marian Roja, Rosana Palavecino, bien. HTML tab, si yo hago, resulta que aparecen mágicamente, automáticamente. Bien, Sonia, bien, Jorge, bien, Rocío. Buenísimo. Si yo escribo HTML y presiono tab, aparece todo esto de una manera automágica. Y como ven, ya plantea la estructura, ¿no? Pone la etiqueta de apertura y cierre HTML, define una cabecera y un cuerpo. Si quieren, yo, perdónenme, soy fundamentalista de que tenga dos espacios el tab, para que no se nos vaya tan lejos el código. Bien. Entonces vamos a agregar algunas etiquetas, por ejemplo, esta van dentro de la cabecera del archivo, ¿sí? Acá va información específica. En general, acá vamos a enlazar estilos, vamos a definir el juego de caracteres, vamos a definir algunas cosas puntuales que solo van directamente ahí, ¿sí? ¿Estas son todas las etiquetas? No, señor, no son todas. Pero bueno, comencemos. Title, ¿qué hace la etiqueta title? Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando lee el archivo, el navegador empieza a interpretar, y cada vez que se encuentra con una etiqueta, va a saber qué hacer con lo que va en el medio de las etiquetas. Título, perfecto, título. Bueno, mi primera web. Primera web, fantástica. Entonces, si yo guardo directamente ahí y presiono acá, no cambia nada. Pero, sin embargo, me encuentro con que de repente aparece esto acá. Esta etiqueta title es interpretada por el navegador, no tiene efecto en el cuerpo de mi documento, no tiene ningún efecto, pero tiene un efecto acá. El navegador interpreta que ese texto que está entre las etiquetas title va ahí. Pero fíjense que acá hay un problema, porque resulta que el acento no lo está representando correctamente. ¿Qué creen ustedes que puede estar pasando ahí? Si alguien se duerme, por favor me avisa, ¿eh? Está en inglés, muy bien, tibio, muy bien, Rocío. Bien, nosotros necesitamos, imagínense esto, hay algo más representativo de la globalización que Internet y la web, y la verdad es que no se escapa a mi conocimiento poder decirlo, pero sin embargo, podemos decir que la mayoría de las personas que comenzó a acceder a Internet, a un Internet más visual, digamos, ¿sí? Lo hace a través del navegador. Y ese navegador entonces tiene que interpretar distintos lenguajes, como por ejemplo el lenguaje cirílico de los rusos o el pictográfico de los chinos. Incluso con el alemán nosotros tenemos símbolos que no compartimos, qué sé yo, diéresis nosotros usamos para la U, por ejemplo. Cosas como esa, ¿no? Tenemos que especificar porque el navegador está hecho para funcionar en todas partes del mundo. La beta, perfecto, exactamente. Para los griegos, para el Islam, digamos, para todos los lenguajes, tienen juegos de caracteres que son el conjunto de símbolos que son distintos. Entonces voy a usar una etiqueta charset para especificar, digamos, ¿eh? Yo necesito especificarle al navegador que acá vamos a escribir así, digamos, ¿eh? Voy a especificar
una etiqueta meta, cuando voy a poner meta información, acá voy a poner, definir el juego de caracteres, char set. ¿Sí? Acá tengo que poner un identificador del juego de caracteres. El identificador que corresponde al juego de caracteres que es utilizado por nuestro lenguaje es UTF-8. 8. También podemos utilizar acá la posibilidad de save with encoding. Acá ven, en Sublime, guardar con la decodificación. Para mayor compatibilidad usamos with boom. UTF-8 with boom. Podemos agregar esa información de manera específica, de manera implícita o de manera explícita. Bien. Esta es la manera en la que nosotros le informamos cuál es el juego de caracteres que tiene que utilizar el navegador para interpretar nuestra página web. Entonces yo voy, presiono F5, y resulta que ahora sabe que cuando pongo A con acento, tiene que poner una A con acento. ¿Se entiende? Si fuésemos chinos, primero, esta charla sería en chino, y segundo, nuestro juego de caracteres sería otro. ¿Se entiende, no? ¿Hay algún chino o china en la sala? Ah, bueno, gracias Jorge por estar ahí y muy despierto, vamos. Bien, continuemos. Entonces, resulta ser que lo que está apareciendo es que este tipo de lenguaje utiliza estas cositas que van entre mayor y menor, que se llaman etiquetas, que se llaman etiquetas, y entonces, ¿qué quiere decir? Que yo me tengo que aprender un montón de etiquetas, y sí, ¿viste? Por eso debe ser que Simón me pasó un cheat sheet con un listado de etiquetas. Bueno, ¿esto es nuevo, es una ocurrencia de HTML? Y no, la verdad que no. Hubo un tiempo pasado donde ni siquiera mouse usaban las computadoras y ni siquiera ventanas, pero sí existían los procesadores de texto. Sí, aunque ustedes no lo crean. ¿Y cómo hacíamos nosotros para decirle a la impresora? Porque fíjate que ya la directiva iba sobre la impresora para que ponga, mirá, Lotus. Bien, Carlos. Carlos, se le cayó una sota, me parece ahí. Fíjese, por favor. Bien. Entonces, ¿cómo hacíamos para especificarle a la impresora que tenía que poner negrita? Usábamos lenguaje de marcado. Ese lenguaje de marcado, por ejemplo, en una persona que era de tipado veloz, digamos, presionaba control V y aparecía una cosa ahí como un circunflejo V ahí de apertura y de cierre, algo así, y acá en el medio, esto aparecía en negrito. Esto va en negrito. Y resulta que esta técnica le servía a la impresora, le era suficiente para saber cuándo tenía que cambiar el tipo de letra, cuándo tenía que cambiar el tamaño. Bueno, HTML es eso, es un lenguaje de marcado. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que aprender las marcas a través de la cual, y ustedes me van a decir, ¿y con eso llegamos hasta acá? Sí, el hombre llegó a la luna con una Commodore 64, supuestamente, si llegó a la luna. Pero eso ya no entra en este taller, digamos. Entonces, vamos a ir aprendiendo distintas etiquetas, digamos, para poder indicarle al navegador cómo hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí? Yo desde el vamos le voy a ir dejando por acá. A ver, un momentito. A mí lo que me parece, me imagino que lee en inglés, digamos. Y a esta altura, si uno no lee inglés, lo intuye, ¿viste? Yo lo que les planteo es lo siguiente, es que tengan en sus favoritos este sitio
que este sitio, ¿saben lo que tiene de mágico este sitio? Que es conciso. Va al mentón. Sin vueltas, ¿sí? Tiene lo que tiene que tener. Para consultas, ahí. Porque si quieren entrar a Stack Overflow, exactamente, Jorge, intuición. A mí me habían dicho una vez que vos no importa si no hablas portugués porque el portugués lo sospechaba hasta que me fui a Brasil. Y me di cuenta que no sospechaba mucho, pero así como me di cuenta que no sospechaba mucho portugués, me di cuenta que sospechaba más inglés, digamos. Así que indirectamente salió bien, digamos. Bien, ahí me parece que tienen una guía bastante directa siempre de referencia, ¿no? Para ver qué es la etiqueta o cómo hacer tal cosa, ahí. Bien, eso para la base, ¿eh? Bueno, vamos a explorar algunas etiquetas, ya que estamos juntos por aquí. Bien, vamos a ver. Aguárdenme un momento en línea, que me organizo con las pestañas. Pim, pum, pam, por aquí. Bien. Etiquetas de texto, texto enfatizado, texto importante, texto resaltado. Bueno, bien, todas estas cosas, ¿qué es lo que pasa? Existió una web 1.0. ¿Están familiarizados con los términos 1.0, 2.0, 3.0? Digan yo los que sí. ¿A dónde? ¿Usted viene del futuro, Carlos Comba? No. Ahí te cuento brevemente. Hagamos brevemente. La web 1.0 resulta ser que archivitos como este eran publicados y cuando alguien tenía que hacer una modificación tenía que llamar al programador para que cambie acá el título. Yo ahora quiero que ahora sea mi segunda web. Bueno, tenía el programador mi segunda. ¿Sí? Y así eran las modificaciones. Era una web bastante estática, que no era mucho más que publicar información. Después, con la proliferación de las soluciones LAMP y WAMP, Linux, Apache, MySQL, Windows, Apache, MySQL, comenzaron a proliferar junto con el desarrollo de PHP una web que estaba más orientada a que primero, a que el usuario responda, a que el usuario pueda interactuar con su web. Comenzaron a desarrollarse servicios como, por ejemplo, YouTube, los blogs, el boom de los blogs, digamos, eso es la web 2.0. Pero ¿qué es lo que pasa? Hasta acá veníamos con unas evoluciones tecnológicas donde no es que cambiaba mucho el estándar HTML. Y ahí es donde aparece lo que plantea el compañero peronista Jorge Jiménez, que tiene que ver un poco con pensar una nueva web. ¿Por qué? Porque acá yo, por ejemplo, tenía etiquetas de la siguiente manera. Ahí. Mantengan ahí la idea de la web 2.0 y ahora vamos a empezar la de la web 3.0, pero para eso necesitamos hablar de HTML5. ¿Cómo hacemos? Fíjense. Por ejemplo, yo quiero pensar en un encabezado. Entonces, este tipo de HTML dijeron, hagámosla fácil. Un encabezado, ¿cómo tendría que ser? Hola, soy un encabezado. Y entonces, hola, soy un subencabezado, diría este, que tiene H2. Y entonces, hola, soy un subencabezado, diría este, que tiene H3. Y todo así, ¿no? Para muestra alcanza un botón mientras vamos por aquí. Por aquí, ahí está. Y ahora resulta que nos encontramos con que tienen estilo, de alguna manera, podemos llamarle estilo, no es que, ay, qué estilo que tengo, sino que tengo distintas propiedades en cuanto al tamaño, por ejemplo. ¿Ven? Y al espaciado. Entonces, con estas marcas de H1, 2 y 3, por ejemplo,
Y puedo hacer 4, 5 y 6. Ahí. Control D. Y 4. H4. Y ponemos un sub más acá y todo así. Los que ya saben de qué va esto, se estarán preguntando por qué quiere llegar Simón hasta el 6. Pero lo sabrán muy pronto. Bien, sub. Y acá un sub más. Y acá 2 sub más. Bien, perfecto. Muy bien. ¿Estamos? F5 se va perdiendo. Entonces, sigue hasta el H6. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta es la manera que yo tengo de poner un título. Pero no son solo títulos, sino que a veces puedo necesitar un párrafo. Entonces voy a usar esta etiqueta parágrafo. Este es Lorem Cap. Ahí está. Y ahí me crea un texto rapidito. Sí, sí, Carlos, Scrum es sabio hasta que tenés que elaborar con responsive. Hasta ahí es sabio. Después se convierte en tu enemigo. Porque para Chrome todas las páginas son líquidas. Y en episodios posteriores hablaremos del tema. Bien. Bueno, también tenemos etiquetas para nombrar párrafos, pero resulta que no puede ser todo texto y párrafo, digamos. ¿Cómo es el asunto? Entonces, yo puedo querer poner una imagen, supongamos. ¿Por qué no? Entonces buscamos brevemente una imagen, vamos a poner el logo Google, por ejemplo. Imágenes. Che, aviso ya desde el vamos que no me paga nada Google por esto, por lo cual, a ver si esto qué es. Esto es una imagen. Ver imagen. Perdón, la falta de costumbre de usar Chrome. ¿Qué formato tiene esto? Mira, esto no es una imagen, me parece ya. Esto es otra cosa. Webr. A ver, imagen. Vamos, che, no puede ser tan difícil. Ahí estamos, JPG. Bien. Guardar imagen como. Vamos. Vamos, ponemos acá donde está nuestra web, ¿viste? Está muy aburrido, avisen, ¿eh? Avisen, tengo acá un libro de chistes que están muy buenos. Info, HTML, logo.jpg, le ponemos el link. Vamos. Entonces resulta ser que si yo quiero poner una etiqueta, acá por ejemplo, fíjense, tengo que con esta etiqueta puedo plantear. ¿Se ve en mi pantalla? ¿Estáis ahí vosotros? Bien, gracias Jorge. Gracias Rosana, gracias Dana. Gracias Carlos, gracias Rocío. Bien. Acá ven que dice etiquetas multimedia, acá hay una etiqueta IMG. Y resulta que tiene varios atributos, digamos. Un atributo src, que es una acrónimo, donde espera que indiquemos la URL, un texto alternativo a la imagen. Ya van a ver por qué. Una altura y una anchura. Se le puede agregar eso, ¿sí? Probemos de qué está hecho esto.
Y ese básicamente es el secreto de la vida. No esperaba decir eso en esta charla, pero se dio. Se cayó, no sé qué pasa esto. Internet no está terminado de hacer, le falta un golpe de horno, parece. Bien. Bueno. ¿Vosotros veis mi pantalla? Ah, beleza, obrigado. Bien. Bueno, estábamos hablando de las URL. No sé dónde se quedaron ustedes. Cuéntenme, por favor. Ah, era una imagen que los hackeaba todo, dijeron ustedes. Bien. Si escuchan ruido de mate, estoy cargando combustible. Bien. Acá. Esta etiqueta multimedia, es una etiqueta IMG, nos permitía indicar a través de una URL, según lo que nos decía la cheat sheet, ¿ven? Ahora dónde está la cheat sheet, acá. Pim pum pam, ven, nos dice que esto es una etiqueta multimedia, donde espera que tenga estos atributos. src, alt, un texto alternativo. ¿Por qué? Porque imagínense que si yo le digo que nosotros teníamos internet con, no sé, modem de 14 baudios por segundo. Ah, el secreto de la vida. No, Dana, eso lo puedo decir solo una vez por día. Por ahí en la próxima clase repito. Así que estén atentos. Bien. Bueno, respecto de esto, digamos, estaba viendo que puedo poner distintos atributos, digamos. No es necesariamente el source sí es necesario. Alt es un texto alternativo. Porque si, por ejemplo, como por ejemplo pasó ahora, a veces no están dadas las condiciones para la conectividad, digamos. Y puede fallar la carga y la renderización de una imagen por parte del navegador. Entonces va a mostrar un texto alternativo. Pero de la misma manera, imagínense que estamos haciendo páginas web en Estados Unidos, van a requerir un estándar que nosotros tenemos que cumplir para no ser multados, por ejemplo. Y uno de esos estándares es la accesibilidad, que incluye que, por ejemplo, cosas como la combinación de imágenes, la combinación de colores, por ejemplo, debe ser apta para daltónicos, por ejemplo. Otro tipo de cosas. Los alt, esto, se van a mostrar si no se puede mostrar la imagen. ¿Sí? Por ejemplo, donde yo digo logo empresa, se va a llamar logo empresa la imagen. O tiene el alt logo empresa. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un ciego está accediendo a la página web y tiene un programa que le permita leer la página web, vas a ver que en la parte superior está el logo de la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros cargamos ese texto alternativo en la etiqueta, en el atributo alt de la etiqueta IMG. Por lo cual ya no es tan pavote el HTML. Así que bueno, se van lavando la boca lo que decían. Bueno, continuemos. Vamos. Lo que quería contar es que acá en el source del logo, ¿sí? Imagínense esto. Vamos a poner alt. El logo loco, por ejemplo, ¿no? Y yo acá pongo logo 1, por ejemplo, ¿no? Voy a comentar esto. ¿Saben cómo se hace un comentario en HTML de una manera increíble? Signo menor, guión. En serio, les prometo, es así. Signo menor, signo de admiración, guión, guión. Y para cerrar, digo, guión, guión y mayor. La verdad que no me lo acordaba, pero, ¿viste ese número que no te acordás decirlo, pero te acordás cómo se marca? Bueno, a mí me pasa eso. Bien, así es un comentario en HTML. Voy a comentar esta línea y acá pongo mal el source y le pongo un alt. ¿Funcionará esto? Lo sabremos después de estos mensajes. A ver. Pam, 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 F5.
Y resulta que me pone acá un iconito que me indica que no pudo acceder el navegador a esa URL, pero que tenía este texto alternativo. Esto hará que si falla la carga de la imagen, aún así el programa de accesibilidad pueda leer, o bien el robot de Google pueda saber que acá había una imagen que tenía un logo de Google. ¿Sí? Acá va cosas que no leemos los mortales, pero que sí leen los robots y que sí leen los programas. ¿Se entiende o no? Bueno, ¿por qué mostró eso? Porque hubo una falla, esto es un texto alternativo. ¿Ven? Yo, fíjense, pongo ahí, logo, muestra el logo y no muestra el texto alternativo. ¿Ven? Exactamente, George. Bien. Bueno, exactamente, porque hay veces que falla la carga. Perfecto. Bueno, continuemos un momentico por aquí. A ver, acompáñenme. Si el señor director me acompaña con la cámara, tengo un texto alternativo, ancho y alto. Bueno, perfecto. En este mismo lugar, esto se lo voy a mostrar una sola vez nomás, pero no lo hagan, chicos, no lo hagan esto en casa. 100 píxeles. Si ustedes cuentan a alguien que yo le dije que esto se hace así, yo lo voy a negar ante el juez hasta la muerte. Porque esto, acuérdense, esto es una etiqueta que tiene tantos años como Internet, casi que. ¿Me explico o no? Y resulta que en un tiempo, cuando se definieron las hojas de estilo en cascada, dijeron, bueno, muchachos, vamos a tener que ordenarnos porque resulta que mantener el código de las páginas web se volvió una tarea faraónica. Entonces, vamos a separar. En HTML ponemos estructura. Entonces, en HTML hay estructura. ¿Qué hay en HTML? Estructura. ¿Qué se escribe en HTML? Estructura. Cuando ustedes están esperando el colectivo y alguien le toca el hombro y le pregunta, ¿qué se escribe en HTML? Estructura. Excelente, Carlitos, lo entendiste, fantástico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El ancho no me habla de la estructura, me habla del estilo. Entonces, esto no va acá, señores y señores, chito la mano. Saca la mano de ahí, señor, por favor. Encima en píxeles. Bueno, bien. Exactamente. En el style de CSS queda mejor. Claro, hay muchas malas prácticas y malas maneras de escribir CSS, como por ejemplo el inline CSS, que trataré de no comentarlo más que por eso. Pero me interesa que sepan esto. Fíjense, a ver. Voy a dejar por ahora, solamente por ahora y nada más que por ahora, ese width 100 píxeles. Bueno, vamos a poner 200 píxeles. Porque quiero mostrarles algo traído exclusivamente desde Europa para todos ustedes. A ver, voy a poner esto acá y voy a poner esto acá. Fíjense. ¿A mí qué me dijo? Me dijo URL, poner una URL. Fíjense, yo voy a cortar esta URL y la voy a poner acá. Ahí quiero que muestres la imagen que está acá. ¿Ven? Guardo, control S, me voy a ir, control tab, tab, F5. Ahora me muestra las dos imágenes. ¿Cuál es la diferencia? Una es una URL absoluta y la otra es una URL relativa. ¿Estamos o no? Bien. Esta URL es absoluta. Esta URL es relativa. A mí también, Cristian. No te preocupes. Estamos en la misma. La diferencia, exactamente, gracias Jorge Jiménez, después te pago por esta pregunta que yo te pagué para que la hagas, pero no pago más por ninguna otra pregunta. Bien, la diferencia es la siguiente. Cuando yo digo acá logo.jpg, ¿a dónde diablo vaya a buscar navegador? Iba por acá, fíjense. Tengo un archivo index y al lado logo. Si yo soy un poquito más ordenado, puedo decir, por ejemplo, nueva carpeta, IMG, ejemplo. Pongo el logo ahí.
y acá pongo barra img. Me está sobrando la barra adelante, perdón. Y ahí, pim pum pam, es relativa. ¿Por qué es relativa? Porque está en relación a dónde se encuentra el archivo este, ¿ven? Index.html se encuentra en c.info/html index.html. Esta dirección relativa, entonces dice que va a buscar en la carpeta img, que está en la misma carpeta donde está el archivo index, y ahí va a buscar este archivo. Es en relación a dónde se encuentra. Cuando yo suba este index.html a un servidor, va a estar en www/w// lo que vos quieras. Y si yo subo el archivo index junto con la carpeta, en barra imagen va a estar el logo siempre. Es relativa a la ubicación del archivo HTML, ¿se entiende o no? Y esta es absoluta. Porque, por ejemplo, supongamos que este servidor está en el Congo, no importa dónde esté mi web, si en mi disco, publicada en la nube, en Google Drive, donde ustedes quieran, va a apuntar a un archivo que está en el Congo. ¿Me explico? Y cuando ese archivo que está en el Congo sea movido del lugar, se va a romper y va a aparecer el logo loco. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a tratar de avanzar un poquito más acá. Tenemos etiquetas para el párrafo, tenemos etiquetas para los encabezados. Hasta acá todo esto, como bien decíamos, vamos para acá, pim pum pam. Objeto, en vez, parámetros, video, audio, bueno, yo le voy a ir mostrando acá unas cositas, ¿no? Strong, sub, tight, salto de carro. Como les dije, no puedo decirlo más de 2 veces, de una vez, y hoy ya hice un exceso de decirlo 2 veces, así que no me pidan más que lo vuelva a repetir, por favor. Bien, estamos hablando ahora de dónde se quedaron. El Dios de la Internet está conspirando contra todos nosotros. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Bien, muchas gracias, Sonia. Se escucha. Bien, gracias, Claudio, gracias. David, querido, ¿cómo estás, David Sandoval? Me gusta en saludarte. Bien. David no me va a dejar mentir, ¿eh? Ahora me metió presión, David. Ahí la tiene muy clara, ¿eh? Cuidado. A. ¿Qué es esto? A, una etiqueta A. Resulta que A viene de anchor, que para los que saben inglés se darán cuenta que yo no sé pronunciar bien, pero es anchor. Bien.
Siempre es muy prudente compartir la pantalla para poder hacer que los demás integrantes lo vean. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Dana. Suele ser muy útil, sí, sí, Carlos. Muy bien. Muchas gracias, Dana. Bien, estoy mostrando ahora la etiqueta A, que me agregó el atributo href, ¿sí? La etiqueta A se abre y se cierra, y que me sirve, como viene de ancla, anchor, sirve para enlazar. Por ejemplo, yo voy a poner acá, ir a Google, por ejemplo, y acá le pongo, por ejemplo, ¿no? www.google.com. Esto es muy básico. Si los estoy aburriendo, por favor díganme, y pasamos a otra cosa. ¿Estamos bien? Bien, gracias por estar ahí. Entonces vamos a ver qué es lo que hace esta etiqueta que hizo acá, etiqueta misteriosa. Mi segunda web fantástica, pim pum pam, y a Google. Aparece acá un texto subrayado en azul, y cuando yo paso el puntero, pero maldito Chrome, digamos, no tiene la barra de estado. ¿Cómo puedo ver barra de estado? ¿Tiene esto menú ver? Oh, shit. Ah, se puede putear en inglés, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para ver acá la barra de... maldito Google Chrome. Informar de un problema. Estimado Google, ¿por qué no cierra? Bueno, no importa. Si usted tiene un navegador más o menos como la gente, les va a aparecer algo acá abajo que es la barra de estado, y cuando ustedes pongan el puntero sobre un enlace, le va a mostrar a dónde está apuntando este enlace acá. A ver. Un momento. La barra de estado. ¿Cómo no va a tener barra de estado? Dios santo. Es que lo que pasa es que no quiero abrir Firefox porque tengo una sesión de 1.000.000 de gigas con todo mi otro trabajo. Pero vamos a ver si Edge tiene barra de estado. Brave. A ver. ¿Ven mi pantalla ahí? No, maldito fucking Edge. No tiene barra de estado. ¿Por qué no tiene barra de estado? Ver barra de estado. Dios santo. Bueno. Dale. A ver, ¿qué me dice Jorge? A ver, Jorge. No estoy entendiendo lo que me plantea Jorge, compañero peronista Jorge. Simón, creo que si dejas sobre el ancla del mouse un ratito, va a aparecer abajo solo. Está jodiendo. Encima está mal escrito en la URL. El tuyo no, pero a veces sí aparece abajo. Así. Volvé, Carlos, vení por acá. Bueno. La cuestión es que acá me faltó una HTTP. Bueno, la cuestión es que no demos más vuelta. Esto es un enlace, chicos. No vamos más lejos de eso. Acá, yo toco y esto va a Google. Y chao. Aparte, puedo modificar esto y ponerle target self. O target blanca. Porque evidentemente hizo el self por defecto. Por ejemplo, digo target blank y lo que hace es hacer lo mismo porque no actualicé. Target blank y abren una pestaña nueva. Por ejemplo, ¿no? Y si yo le digo target blank, le digo target self.
Y eso va a abrir en la misma pestaña. Bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo puedo, a ver, ustedes ya hicieron sus, hicieron están trabajando en un proyecto Django. Tienen sus URLs y sus views. Bien. Entonces, cuando ustedes pongan su URL, pueden enlazarlo así, con una etiqueta A. ¿Ven? Y con su URL relativa aquí. No absoluta. Bueno. Bien. Si yo quiero ponerle a una imagen, en una imagen, el enlace, ¿puedo hacerlo? Claro que sí. Porque es bastante decente, digamos. HTML. Bien. Digo que no me están dando el scroller del mouse. No. Bien. Entonces, en esta etiqueta IMG lo que voy a hacer es meter un tab. Que está tan grande el tab. Y te voy a poner una etiqueta A. Y a esta etiqueta A le voy a poner directamente el enlace. Me llevo la etiqueta de cierre. Ahí, pim, pum, pam. Y resulta que ahora automáticamente la imagen va a ser un enlace. Toco la imagen y lleva a Google. Bueno. Bien. Hasta acá nada nuevo bajo el sol. Porque ¿qué es lo que pasa? Estas etiquetas le sirven al navegador para interpretar qué tipo de contenido yo tengo. Y le indican también cómo renderizarlo, ¿ven? Pero ¿qué es lo que pasa? Con la web 2.0, como veníamos hablando, nace la idea del prosumer, digamos. Antes, en la web 1.0, solo éramos consumidores de contenido. Y resulta que con la web 2.0 y el desarrollo de estos sistemas que les contaba, las soluciones LAMP, WAMP, todas esas cosas, WordPress, Blogger, todo ese estallido, digamos, y la socialización, digamos, de Internet, resulta que surgen nuevas necesidades. Internet empieza a convertirse en un caos. Y ahí es donde sufre una transformación importante. HTML no cambia mucho, pero importante ¿en qué sentido? En que añade un concepto nuevo. Y ahí viene la idea de la web semántica o web 3.0. ¿Y qué haría usted si fuese HTML para evolucionar? Y bueno, yo que soy HTML y lo único que tengo etiquetas, y bueno, tengo que desarrollar etiquetas nuevas o con nuevas propiedades. Entonces resulta que la web esta se llama semántica porque el HTML5 que incluye, por supuesto, CSS3 y JavaScript, va a agregar etiquetas que son semánticas. ¿Qué quiere decir semántico? Se agregan significado. Entonces, ese robot que venía a leer mi página va a saber cuándo está leyendo un encabezado, va a saber cuándo está leyendo un artículo, va a saber cuándo está leyendo un título, va a saber cuándo está leyendo el costado de una página, un sidebar. ¿Bien? Bien. Pero ese no fue el único cambio que tuvo Internet. Para nada. Un menú, exactamente, va a saber dónde está un menú, dónde está un pie de página. Entonces empiezan a aparecer, muy bien Elías, gracias por estar ahí y mantenerte despierto. Van a aparecer etiquetas como por ejemplo section, que esto indica un grupo temático, ¿ven? Nav, zona de navegación. Aside, una zona lateral. Header, encabezado. Logo, título, ¿ven? Footer, pie de página. Address, información de contacto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo obtener información de manera automágica, digamos. Si se siguen los estándares, si se siguen si se utilizan bien las etiquetas 3.0, digamos, la web 3.0 es posible.
¿Por qué? Porque yo tengo la obligación de escribir footer, header y aside. No, claro que no. No tengo la obligación de escribir section, nav, aside. No cambia nada. Yo puedo poner simplemente esto. A ver, ¿dónde está? Por acá está. No sé. Está por acá. Pim, pum, pam. Esto. Div. Ahora hablamos de eso, Carlos. Pero mirá. Div. Capa. División en bloque. La web antes de la web semántica era puro div. Div, 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 y más div, y todo era lo mismo. Era una ensalada de div. Vamos a ver para qué sirve el div. Básicamente. Exactamente, div y div de div y div con div y div sin div. Bien. ¿Qué puedo decir? Div, etiqueta de apertura, etiqueta de cierre, me la llevo para abajo, por ejemplo. Y acá puedo poner otro div. Adentro del div voy a hacer un tab, control Z, shit, algo tengo apretado en el teclado, parece. Y acá tengo los enlaces y voy a poner un div. Y me llevo esto para acá. Tengo algo apretado en el teclado. Bueno, no importa. Y fíjense qué cambia en mi web. Absolutamente nada. Salvo acá. Se fue para abajo esto. ¿Por qué? Porque puse estos dos en un div. Y ahí viene lo que se llama comportamiento de bloque, pero eso ya es algo que tiene que ver con estilos. Que brevemente lo vamos a comentar. Brevemente lo vamos a comentar de la siguiente manera. Si la cámara me acompaña, señor director. 1 minute, please. Acá viene otro mundo, ¿eh? Atención, ¿eh? Abróchense los cinturones, vamos a pasar a velocidad luz. Bien, voy a pasar un enlace brevemente. Porque esto es algo fantástico, la verdad. A mí me encanta esto, por eso les digo. Pero les voy a pasar acá unas chuletas. Chuleta le dicen los mexicanos, ¿no? Pero. A ver. Pero me piden que descargue. A ver, un momentito, por favor. Aguarden un momento en línea. Bueno. Bueno, les dejo ahí un enlace para que puedan ver algunas etiquetas HTML, CSS, perdón, unas reglas CSS. A ver, que perdí acá el mix. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a tratar de hacer lo siguiente. A ver. Voy a escribir acá en mi código. En el área de encabezado, acá en la cabeza del archivo energía. Voy a escribir una etiqueta que me va a permitir a mí hacer lo siguiente. Por ejemplo, style.
y acá puedo escribir yo lenguaje de estilo. Esto puede servir, por ejemplo, acá, ¿sirve escribir estilo dentro de HTML? La respuesta es, no lo hagan en sus casas, salvo algunos casos. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo un mailing, quiero mandar un mail HTML, ¿y qué? Solamente puedo poner HTML, entonces, ¿cómo meto estilo dentro de HTML? Y bueno, esta es una manera bastante decente de hacerlo. Digamos, ¿hay otra? Sí, hay otra. Por ejemplo, style, yo puedo poner acá dentro de la etiqueta H1 style, y digo, por ejemplo, color red. A los que están grabando les digo, esto no está sucediendo. Ahí vamos, Elías, ya me organizo. Es muy difícil meter todo el contenido en 2 horas, pero estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo. Gracias por ayudarme. Fíjense, acá dentro de la etiqueta H1, meto directamente un atributo style y adentro que meto una regla CSS. ¿What? Sí, estilo adentro de esquema, sí. Esto es una absolutamente mala práctica. Pero ¿cuál es el resultado? Agrego estilo, esto se llama inline style, estilo en línea. Chicos, no hagan esto en sus casas porque cuando tengan que mantener esto, se van a volver un peldaño hacia atrás en la evolución humana. Digamos. Se van a volver mono, digámoslo. Bien. Por ejemplo. Entonces, antes de entrar a los ID y los class que bien me trajo ahí Elías a colación, yo acá puse un enlace a un sitio, por ejemplo. Si yo tengo otra página, así como enlacé la imagen con la URL relativa, ¿ven? /img/logo, o por ejemplo, ustedes tienen, no sé, un sistema, ¿de qué es el sistema que están haciendo en Django? Cuéntenme. Un blog, perfecto, un blog. Por ejemplo, un blog que tiene post. En el enlace yo le voy a poner /post, /id post, por ejemplo. ¿Se entiende? URL post, no sé cuándo será, me imagino id post, o id guión el número del post, ¿sí? Pero de esta misma manera pueden poner la imagen y de esta misma manera pueden poner la URL relativa, digamos, ¿sí? Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? No solo del hombre vive el pan, por lo tanto, me llevo esto para acá, vamos a suponer que tengo yo varios párrafos aquí. Y quiero yo decir, ¿no es cierto?, que este es un párrafo distinto de otros párrafos por algo en particular. Por ejemplo, yo lo voy a identificar. Si yo quiero identificarlo a este párrafo de entre todos los párrafos, le voy a poner un ID. El ID no se repite, ¿sí? Ese también es un factor de análisis importante. Cuando yo voy a usar ID, el ID no se va a repetir. Entonces puedo decir que este es importante o clave. ¿Sí? Hay un párrafo que es clave. ¿Cuál párrafo es este? Muy bien. Entonces, yo, así como puse un enlace a Google, puedo poner más aquí, arriba, por ejemplo. Control V, y le digo, con este voy a decir clave. Que vaya a dónde, hasta el párrafo clave. En vez de ir a Google, voy a decir, ir al párrafo clave. De esta manera, antes de entrar en estilo, no, yo lo que voy a hacer es llevarlo hasta el párrafo clave. Pero a su vez,
¿Vieron lo que hizo o no? Voy a poner un inline para que todo esto tenga un poco de sentido acá. Vamos a poner un style ahí y vamos a poner color blue. Si ponemos la R del color va a ser mejor. Entonces hay un texto que está en azul y hay un enlace que me lleva hasta este texto que está en azul. ¿Ven? Puedo hacer enlaces dentro del sitio. ¿Ven? Esto puede ser útil para sus apps a veces. ¿Sí? Porque, por ejemplo, podrían eventualmente ustedes tener acá al costado, ponerle, supongamos que tengan blogs post no sé, por alguna determinada categoría en especial, digamos. Yo puedo ir a la categoría o ir a la noticia más destacada, la más leída, y están todas ahí abajo, sí, noticia más leída, y van a la más leída, ¿ven? Eso es una alternativa, bien. Ya le encontrarán el uso a ustedes cuando esto sea de esa manera. Pero yo lo que quiero decirles es que con ID, con este atributo, yo puedo identificar uno entre todos. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo muchos del mismo tipo? Por ejemplo, fíjense, se los digo en correntino, fíjense, como correntino, ¿no? Selecciono menor P, control D, ustedes ya son especialistas, me imagino, en esto, así que van aquí, ¿eh? Bien. Entonces ahí tengo seleccionado todos los inicios de párrafo. Presiono a la derecha y voy a poner class igual párrafos. ¿Y yo qué hice? Fíjense, a todos los párrafos le di una clase. ¿Ven? Class párrafo, class párrafo, class párrafo, class párrafo. Bienvenida, Ana, a Argentina. Class párrafos, ¿ven? Bueno. Ahora yo aquí en Style voy a poder decir punto párrafos y referirme a todos los párrafos. Esta es la estructura de una regla de estilo. Esta regla se va a aplicar a todas las etiquetas HTML que tengan un class párrafo. ¿Sí? Class párrafos, voy a decirle que voy a empezar a poner algunos atributos, ¿sí? Algunas reglas de estilo. A ver. Un momento, por favor. Un momento, por favor. ¿Pudieron descargar esa cheat sheet que le pasé de CSS? Si no, tengo acá una cosa que no se puede creer. No les paso esta vez. Es una mega, hiper, mega imagen. Para manejar los fondos, tienen todo esto. Bordes. Todo esto son reglas para bordes. Modelo de caja, ya vamos a hablar de caja. De fuente, ¿ven? Acá tengo. Todo esto son estilos de texto, ¿ven? ¿Pudieron acceder al enlace que les pasé? ¿Están ahí? ¿Están despiertos? ¿Nos perdimos? ¿Estamos desde el Sol, tercer planeta, por favor? Mercurio, Venus, Tierra, ahí. No sigan de largo, por favor. Gracias por estar ahí. Bien. Font style. A ver. Font style. Font variant. Font weight. Font size. Line height. Bien. Gracias por estar ahí. Bien. Bueno. Entonces vamos a decir font size. Que tengan 12 píxeles, por ejemplo, ¿no? Y guardamos y vemos ahí la modificación.
Esperen que se me fue. Ahí. Y de repente todos se pusieron en 12. Pero vamos a decir color, entonces, red. Y ahora esto se ve. Y acá aparece un azul, ¿eh? Ya vamos a ver por qué. Color. Y si yo le digo color green, ¿de qué color creen ustedes que va a ser? ¿Red o green? A sus apuestas. Green, dice Carlos. Green, dice Germán. El red está teniendo poca. Green, mezcla, dice Ana. ¡Wow! La lógica nos lleva del punto A al punto B, más la creatividad y la imaginación nos pueden llevar a cualquier lugar. Así que siempre haya personas creativas entre nosotros, por favor. Que nunca nos falte. Lamentablemente la vida es más linda de lo que pueden plantear las computadoras. Y pone verde porque la función de la computadora no va mucho más allá de lo que nosotros le digamos. Y en particular CSS no se escapa del lenguaje imperativo. ¿Qué quiero decir con el lenguaje imperativo? Que el navegador renderiza esto ejecutando secuencialmente. Primero una línea, luego la otra y luego la otra. Y la que está después sobrescribe a la anterior. Y la más específica sobrescribe a la menos específica. Exactamente. Y en este caso, más allá de que el blue vieron que nosotros acá le pusimos color blue, no, pero es fantástica tu razonamiento, Dana, está perfecto. Está perfecto. La limitación la tiene el lenguaje. No dude por un instante. Primero, el ID es más específico que el class. ¿Sí? El ID es más específico que class. Ténganlo siempre presente. Y un inline style es más específico y se renderiza después, en la secuencia de renderizado, que este cuerpo de estilo. ¿Sí? Pero bueno, acá yo estoy agregando estilo. Quito el inline quito el inline, adiós el inline. ¿Esto qué va a hacer? Que desaparezca el párrafo azul, queda todo verde. Y en realidad, ¿cómo hacemos para... ¿Cómo se hace esto de verdad, digamos? Excelente pregunta, Carlos. Sí, sobre todo porque, fíjense, uno hoy, en este momento que estamos pensando y vemos que esta línea sobrescribe a otra línea y voy a decir, bueno, pero hay que ser pavote para poner una línea de código que sobrescriba a la otra. Sí, la NED de gobierno es una bendición, Ana. Distinta sería la vida sin la NED de gobierno. Yo tuve una computadora a los 11 años y fue distinta a mi vida, que si no lo hubiera tenido. Imagina lo que era esa computadora, ¿no? Bueno. Bien. Quiero decir con esto que esta línea sobrescribe a la otra. Y cuando en episodios posteriores hablemos de Responsive Web Design, vamos a pensar y darnos cuenta que nosotros tenemos un diseño que se adapta a determinado dispositivo, que sobrescribe a un diseño para adaptarse a otro dispositivo, que sobrescribe a otro diseño para adaptarse a otro dispositivo. Y ahí vamos a entrar a hablar de Responsive Web Design y de reglas que se están sobrescribiendo todo el tiempo. Y tal vez a ese efecto se refería Carlos hoy cuando me decían el cambio de color, el cambio de tamaño y la adaptación en los dispositivos. Se puede programar de manera óptima, se puede luego de esto minificar el código y hacer distintas técnicas que nos permitan a nosotros mejorar la velocidad de carga.
Pero ahora, en particular, no vamos a entrar en ese tema para no ser tan amplios, digamos. ¿Mm? Vamos a tratar de dejar esta modalidad taller lo más específica que podamos. Vamos a llevar esta regla, este conjunto de reglas CSS a donde corresponden. Su lugar natural sería justamente en otro archivo. Entonces, para esto vamos a utilizar una etiqueta aquí en el head que se va a llamar link. Esta etiqueta nos va a permitir hacer, linkear, relacionar, enlazar una hoja de estilo, por ejemplo. Con otras cosas también. Y bueno, vamos a decirle que esto va a estar en css barra style.css. ¿Sí? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a tener que hacer un archivo nuevo. ¿A dónde me dirá usted? Bueno, donde tengo mi carpeta index aquí, HTML. Tengo la carpeta IMG donde está mi logo. Pero también voy a hacer acá en la carpeta HTML new folder. Y voy a hacer una carpeta que se llama CSS. Y adentro de esa carpeta, creé en cualquier lado, pues, evidentemente. New folder, CSS. Bueno, estoy creando cualquier lado, new folder, rename. Ya. Aquí voy, por aquí, pim, pum. Ahí está, CSS. Y aquí voy a crear un nuevo archivo directamente. Nuevo. En la carpeta CSS, con el nombre style.css. Bien. Una vez que yo tengo acá enlazado, le digo dónde está, qué tipo de información tiene, texto CSS, una hoja de estilo, y bueno, ya no tiene más sentido esto. Me voy a llevar, pum pam, control S aquí, control S acá. Entonces, cuando yo tenga que hacer mantenimiento de mi página web, lo que voy a hacer es modificar los estilos, si tengo que modificar los estilos, modificar la estructura, si tengo que modificar la estructura, y cada cosa va a estar en su lugar. Bueno, exploremos algunas posibilidades más que nos ofrece nuestra mega cheat sheet. No sé, bueno, no sé, line height. Esto es importante. Entonces, si yo pongo 12 píxeles, fíjense, 12 píxeles. Line height es la altura del renglón. Un renglón de 12 píxeles para una letra de 12 píxeles. Quiere decir que, por ejemplo, acá, la línea más baja y la línea más alta van a estar muy cerca. Vamos a agrandar ese 12 porque ahí control, pim pum pam, 22. Ahí va a estar mejor. Ahí se va a notar mejor. 5, bueno, ahí tenemos. Pero ese line height de la misma manera puede ser, por ejemplo, 32, dándome lugar a un interlineado más grande. La altura del renglón es lo que cambio, por ejemplo. ¿Qué otras cosas podemos usar? A ver. Font style, fíjate, normal, italic, oblique, inherit. Bien. Font family, font weight. Normal, bold, bolder, lighter. Tengo de una escala nominal y tengo en una escala, ¿cómo se llama? Numérica, digamos. Uy. Bien. Model box, font. Ahí está, acá está, font weight.
Bien, por ejemplo, puedo poner font weight. Font weight 700. Las reglas CSS se escriben. Primero, esta parte se llama el selector. Esto me permite a mí seleccionar. ¿Qué seleccionar? ¿Qué está seleccionando, Simón? Y bueno, estoy seleccionando a cuál de las etiquetas voy a afectar. A todas las etiquetas que se llamen class párrafos. ¿Ven? Yo le puedo poner class párrafo, Simón, a un H. A ver, vamos. Al H6 este le voy a poner class párrafo. Class párrafos, fíjate. Guardo. Y de repente, pim, pum, pam. Este H6 tiene lo mismo estilo que este P. Cuando yo hice esto, fíjate, H1, H2, H3, H4, fíjate. Inspección de elementos. Y voy a descubrir un descubrimiento. Fíjense. Yo acá, class párrafos. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Se ve muy chico? ¿Ven bien? ¿Están ahí? ¿Se durmieron? ¿Se fueron? ¿Se me cortó? ¿Qué pasó? Ah, bien. Bien. Gracias. Bien, porque arranqué yo, me fui con la moto y no bajé más la rueda del Willy, perdón. Se me hace muy difícil, tengo ganas de contarle un montón de cosas, pero se me ha quedado sin tiempo, ¿vieron? A ver, fíjense, cuando yo inspecciono un elemento, ¿a qué accedo, digamos? Accedo justamente a la interpretación que hace el navegador. Por ejemplo, acá, en este P, class párrafos, me dice que resulta que hay una regla que se llama párrafos, que está en la línea 1 del archivo style CSS, que está ahí en esa dirección, y que tiene estas, estas definiciones, digamos. Pero, ¿qué es lo que pasa? El P dice User Agent Style Sheet. Y entonces ustedes dirán, what the fuck? What the hell is going on? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El P este, por defecto, ya tenía propiedades de estilo, que tiene un display block, un margin block start de un M. Por eso es que el párrafo justamente no empieza pegado a la línea, ¿ven? No empieza pegado ahí. ¿Por qué? Porque ya trae de fábrica, trae un par de reglas prescritas. Bien, los que están anotando, por favor. Enseguida viene información específica. Bueno, estos estilos ya trae de fábrica el P. A todos los P que se llamen párrafos, además se le van a agregar estos estilos. Si alguno de estos estilos tiene la misma regla, se va a sobreescribir la específica. ¿Ven? Sí, la más específica va a sobreescribir a la menos específica y la última a la primera. De manera secuencial. Bueno, esto es algo fundamental, chicos. A ver. Vamos a ver con una imagen acá. Si la cámara me acompaña, digamos. ¿Vieron que yo le había puesto un atributo IMG acá, ven? Width 200 píxeles. Calculó automáticamente la altura manteniendo la relación de aspecto. ¿Cuál es la relación de aspecto? Y bueno, es un coeficiente que resulta dividir alto por ancho y se mantiene en todas las proporciones. Bien. Quiero decir, si un televisor de 50 pulgadas es más ancho que uno de 32, ¿por qué no se ve estirado en uno? Y porque tienen la misma relación de aspecto. ¿Se entiende o no? La idea de la relación de aspecto. La televisión vieja era 4:3. 4 veces el ancho y 3 veces el alto. Las pantallas wide son 16:9. ¿Sí? Bien. Me alegro. Bueno.
Hay algo que me parece que es clave y de vital importancia, digamos, a la hora de pensar en HTML. Por ejemplo, yo voy a agregar un poco de estilo aquí en vivo para que ustedes vean cómo funciona esto. Por ejemplo, ¿se acuerdan el modelo de It's a box, it's not a box? Lo que decía en el video Freddie R. It's a box, it's not a box. Bueno, miren. Yo selecciono acá esto y tiene ancho 200. Esto is not a box. El box model es esto. Perdón, is block, is not a block. Esto es el box model. Todo elemento va a tener la capacidad de tener las siguientes propiedades: padding, border y margin. Por ejemplo, yo le voy a poner a esto background color. Un color de fondo. ¿Sí? Background color, por ejemplo. Vamos a tratar de no romper los ojos a nadie, pero vamos a poner magenta. Pero ¿por qué no se ve el color magenta? Dirán ustedes. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Margin. 60 píxeles. Padding. 50 píxeles. Border. Tengo distintos tipos de border. Border, por ejemplo. Solid, por ejemplo. Solid. Y voy a poner acá un poquito 2 píxeles. Y voy a poner que sea brown. Vamos a poner 4 píxeles. Y ahora orange. Bueno, así estoy haciendo yo, básicamente, ¿no? Estoy tratando de mostrarle cómo funciona el box model. Esta área... Ah, bien, qué jugador. Bien, 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 estaban tirando colores. Bien, los colores los puedo poner explícitamente con un nombre o bien con un código hexadecimal, como bien dice Cristian. Pero en general van a tener las siguientes propiedades. Digamos, van a tener un margen, van a tener un borde, van a tener un padding. Cuando yo tenga un contenedor y quiero separar las cosas hacia adentro del contenedor, los elementos de interior del contenedor, voy a poner padding. El borde vamos a poner otro color al borde. Vamos a poner negro, hay un borde negro. El borde implica los límites de este elemento. ¿Ven? Ahí el navegador, lo que yo voy probando lo agrega como inline, ¿ven? Con style y lo agrega ahí. Color de fondo, magenta. Y bueno, pero lo que pasa es que ese magenta lo tapa la imagen. Bueno, que no lo tape más, lo voy a poner un padding. Y quiero saber dónde empieza y dónde termina, así que le pongo un borde. ¿De cuánto? De 5 píxeles y negro. Pero a su vez quiero que se separe un poco de lo demás, así que le pongo un margen. De la misma manera que yo tengo un margen acá, especificado con un solo valor, puedo poner, por ejemplo, margen 60 píxeles, 10 píxeles. Y ustedes dirán, ¿qué es lo que hace Simón? Cuando yo pongo dos valores, implica que el primero es arriba y abajo y el segundo es izquierda-derecha. ¿Ven? Claro, bien, 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 Dana, perdón que no supe interpretar. Y si yo pongo 3 valores, por ejemplo, 35 píxeles, el orden será el siguiente. 60 arriba, 10 a izquierda y a derecha y 35 abajo. Y si de repente yo pongo 4 valores, 78 píxeles, el orden será como las agujas del reloj. 60 arriba, 10 a la derecha, 35 abajo y 78 a la izquierda.
Les parecerá caprichoso, pero para mí es fantástico eso. A mí me gusta esto. No hay cosa que me guste más que esto. Perdón. Bien. Con la misma lógica puedo usar el padding. Believe or not, esto es bastante lógico. Y ahí tengo con el padding el mismo efecto, ¿ven? Y ustedes me preguntarán, ¿por qué aparece? ¿No? Acá tengo un div. Acá está el enlace. Y fíjense que WebKit AnyLink, esto es un pseudo selector después de los dos puntos, dice color, cambia el puntero y text decoration underline. Bien. Bueno, ya tiene agregado por defecto algunas propiedades. Cuando dice user agent stylesheet, quiere decir que trae por defecto algunas reglas de estilo. Básicamente, saquemos en limpio algunas cosas antes de convertirnos en calabaza. HTML es un lenguaje de marcado. Con etiquetas de apertura y cierre yo voy indicando cuál es la naturaleza del contenido y voy dando la estructura de ese contenido. Dentro del head va información muy específica, como por ejemplo el enlace a la hoja de estilo, como por ejemplo el título de la página y a través de la etiqueta meta la definición del código de caracteres. Por ejemplo, el juego de caracteres. Puedo utilizar clases. Una clase, ¿para qué? Para indicarle que voy a aplicarle estilos a todos los elementos que tengan esa clase por igual. Puedo utilizar un ID para identificar un elemento dentro de toda la página HTML con un nombre. Es importante separar la estructura del estilo. Si yo tengo comportamientos definidos en JavaScript, de la misma manera voy a escribir acá link. Y en vez de poner stylesheet, voy a poner script text barra JavaScript. Y acá voy a poner mi archivo .javascript. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, esas cosas son importantes saber. La otra es que en un lugar va la estructura, en otro el estilo y en otro, generalmente en el archivo JS, va el comportamiento. De esa manera ustedes van a poder controlar la evolución de sus sus aplicaciones. Como ustedes están por trabajar con apps, yo les recomiendo primero entender todo esto, ¿no? Ir profundizando. Les voy a dejar una página que a mí me encanta y me sirvió mucho. Es .learn layout. Esta página, por favor, síganla. O sea, es sencillita. Se la devoran en 2 noches. Se los prometo. Y es re práctica. Les muestro una tabla de contenido acá arriba. Sin estructura, la propiedad display, la propiedad margin, el modelo de caja, dimensionamiento de cajas, posicionamiento, ejemplo. Con esto ustedes tienen la posibilidad de aprender en un fin de semana cómo darle vida a sus proyectos. Después, cuando trabajen con apps, les voy a pasar guideline. Guideline de Material Design. A ver, Udemy no, Material.io, sí.
Con esto, ustedes van a encontrar más o menos de qué va el hecho de hacer apps, digamos. Cosas que tienen que usar y cosas que no tienen que usar, digamos. Por ejemplo, imagínense, van a encontrar ejemplos de todo. Cómo usar un botón, cosas que sí hacer, cosas que no hacer. Bien. Por ejemplo, imagínense, quiero hacer una lista. Resulta que yo tengo acá los componentes de lista, pero lo que me interesa a mí es, por ejemplo, esto. Components imagen list. Me va a mostrar uso, anatomía, comportamiento, tipos. ¿Ven? Ya está todo estudiado, chicos, no hay que inventar demasiado. O sea, no quiero limitar su creatividad, pero lo que les quiero plantear es que hay maneras correctas y maneras incorrectas respecto de la usabilidad de las apps con toda esta experiencia. Recuerden que ustedes están en el año 2020 y en el año 2012 comienza la era post-PC. Es decir, que las ventas de dispositivos móviles superan a las ventas de dispositivos desktop de escritorio. Por lo tanto, comienza una nueva era del desarrollo. Digamos. Tenemos que adaptarnos a las distintas pantallas. Si tenemos tiempo, en otro episodio podemos hablar un poco de responsive web design y por qué hacer el diseño responsivo. ¿Sí? Me dice mi hija que está de acuerdo. Bueno, acá le muestra qué cosas hacer, qué cosas no hacer, por qué. Bueno, le dejo este enlace ahí donde pueden ir viendo distintos componentes como guía de cómo ir haciendo las cosas que necesiten para sus aplicaciones. Por ejemplo, si su blog lo quieren poner título y foto, bueno, ¿cómo hacer una galería de títulos y fotos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? Menús, listas. ¿Ven? Acá tienen para hacer dulce. La persona que le gusta la usabilidad, la persona que le gusta las experiencias de usuario, la persona que le gusta construir aplicaciones que sean útiles, que alguien las termine usando, bueno, sí, alguien le va a terminar poniendo una consulta a la base de datos atrás, pero mientras tanto hay que hacer que esto sea útil, legible, usable. ¿Ven? Bueno, para esto hay primitivas del diseño que ya han sido estudiadas, que tienen su manera de hacer y está todo documentado, ¿sí? Bueno, para aprender estructura es .learnlayout.com. Eso yo les prometo que el esfuerzo es tan chico y el aporte es tan grande que no lo van a poder creer. Bueno, yo creo que por hoy podemos dejar de abrir ventanas como para que nuestros primeros pasos sean firmes. Escucho comentarios. Ahora es donde tienen que tirar las frutas hacia el escenario. Aprovechando que todo esto es virtual, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Algún feedback? Denme, por favor. Bueno, un like. Juntamos un like. Anyone else? Bueno, un despierto contamos y un like. Ah, bien, bien, bien. Gracias. Rapidísimo, Carlos, fue rapidísimo. Te prometo que fue Carlos, muy rápido. Sí. Bueno, me alegro que les haya parecido interesante. Sí, yo les propongo esto. Tiene una tabla de contenido muy acotada. Y tiene, mirá, esto es lo que tiene. Te habla de una cosa en un párrafo. Y son 19 cosas así. Nada más.
Y acá tenés un ejemplo, y acá tenés el otro ejemplo, y acá tenés otro ejemplo. Listo, mirá. Esta es la clase más larga que tenés. Muy simple. El que no lee es.learnlayout.com, que está en español, es porque no le interesa aprender esto. Mirá qué cortita que son las lecciones. Un ejemplo de código con una explicación cortita y al pie. Simple, cortito y al mentón. Bueno. Bueno, muy bien, Germán. Ya lo vamos. Eso, ¿quién usa WordPress ahí? ¿Alguien usa WordPress? Yo uso WordPress, por eso digo. Bueno. Bueno, chicos, yo les propongo, hagan como desafío esto y después, bueno, pactamos con Brahim un segundo encuentro y lo vamos viendo. Mirá qué cortitas que son las lecciones. ¿Sí? W3 School, para mí es lo más, me encanta, favoriten todo eso, por favor. Y después, aparte de eso, podemos comentar un poco por qué Responsive Design, cuáles son los fundamentos de Responsive Design y después sus aplicaciones no tienen otro destino que ser fantásticas. Bien, yo tenía preparado algo por acá de Responsive, pero quiere decir que Responsive Design quiere decir un poco que nos adaptemos nosotros a la multiplicidad de pantallas que subyacen a la hora de que concurran a nuestra web. Nuestra web tiene la obligación de verse bien en todos lados. Bueno, sí, esa es una unidad de medida adaptativa, REM, WEM, ¿cómo es? BW, que es Viewport Width, ¿sí? Hay muchas, pero ninguna es la respuesta absoluta. No hay la panacea acá. Acá hay la adaptación, la prueba y el error y la experiencia. Bueno, chicos, en episodios posteriores, si quieren, podemos ir comentando sobre Responsive Web Design, pero tienen que meterle un poco a Learn Layout y practicar. Bueno, muy bueno, Simón. ¿Alguna pregunta más que le quieran hacer antes que se nos escape? Sí, pues ya me estoy convirtiendo en calabaza, así que pregunten, que la primera es gratis, ¿eh? La segunda vemos. Esa justo, Y si no está la mía, está, esa justo no es gratis, ¿eh? Bueno, bueno, sí, bueno chicos, bueno, Simón, gracias por estar ahí, entonces, gracias por su atención. Nos vemos eh, pronto, que anden bien, practiquen mucho. Hasta pronto. ¡Chao, dale, David! nos estamos viendo, ¡Vamos! Simón. Chao, Sonia, chao. Chao, Carlos, chao, Dana, chao, Jorge, chao, Rocío. Chau, chau. Me gusta siempre porque las hace llevaderas, que comemos. Bueno, ¿qué les pareció la clase de hoy? Ya, de 10. Ahí entren a los links que le pasó, revisen, practiquen, así para la próxima la agilizando. Si ya, también ya si quieren pueden ir viendo a ver cómo agregar eso en el template también que estuvieron viendo.
Sí, tienen un montón para profundizar, así que si buscan. Como todo, digamos, es más, si a ustedes les gusta mucho esto, métanle bastante, que tienen para profundizar un montón de... Mañana viernes base de datos. Vamos a tener... Si quieren, nos estamos viendo mañana entonces. Eh, no, viste que en Django nosotros hicimos un template, pero le escribíamos texto nomás. Bueno, en ese donde escribíamos texto nomás, ahí es HTML, así que podés escribir ahí. No, profe, yo decía la base de datos, cómo enlazarla. Traté en el setting y me explota por todos lados, profe. Ah, bien. Bueno, si quieren mostramos un toque cómo enganchar Sí, una base de datos en mañana, Django. mañana cuando nos muestre, sí, eso de un ratito, son 5 líneas, creo. ¿Sí que cambió? Sí, sí, y bueno, y también depende por ahí a veces la base de datos, pero ahí igual, bueno, miramos si querés mañana y probamos. Gracias, Eh, profe. y ahí nos quitamos la... Hasta luego, nos vemos. Eh, sí, capaz sí a las 18 nomás, mañana. Y, y ya veremos cuándo recuperamos el horario ese que decíamos para recuperar, porque como hubo bastantes cambios esta semana por ahí. No, nos estamos viendo. Hasta mañana.